Pues, buenas tardes a todas y a todos quienes nos sintonizan hoy en este nuevo conversatorio desde acá del Instituto de Educación Superior en Desarrollo Humano Sustentable, Mosbiquil. Pues el día de hoy vamos a dar continuidad al ciclo de conversatorios que hemos venido realizando desde un poco menos de un año, con la intención de compartir reflexiones, ideas, experiencias alrededor de los temas, las metodologías y las prácticas que llevamos a cabo acá en Mosbiquil. Como suele suceder, cada conversatorio pues tenemos un tema en particular en el que invitamos a colegas tanto de fuera como de dentro de acá de la institución para hacer este intercambio de ideas que comentamos, ¿no? Con la intención de conversar, de platicar, y no tanto de exponer, sino de que podamos hacer de este espacio un espacio ameno. Y en ese sentido, pues a quienes ya nos están sintonizando, también invitarles a que puedan hacer sus comentarios allí en la transmisión o hacer algunas preguntas hacia las compañeras que hoy nos acompañan, ¿verdad? Para darle fluidez a este conversatorio. Hoy vamos a estar hablando acerca de la práctica docente, de la orientación educativa y un poco también para pensar otras maneras de hacer educación. Y para ese fin, pues están el día de hoy Wen Martedú y Aichel Tum, que son integrantes del equipo docente de la maestría en Pedagogía y Orientación Educativa. Pero no vamos a hablar exclusivamente de la maestría, aunque también es importante desde ya decirles que si están interesadas en conocer más, que visiten nuestra página, que visiten el Facebook de Mosbiquil para tener más información. Ahí aparecen los números de teléfono y correos a donde se pueden comunicar. Como les decía, pues nuestro interés es hoy platicar acerca de esta práctica docente partiendo de la experiencia de ellas, ambas pedagogas, con una larga trayectoria también en el trabajo educativo y como les decía, integrantes de uno de los equipos docentes de nuestros procesos formativos. Pues entonces, para comenzar, me gustaría que ustedes pudieran contarnos quiénes son, a qué se dedican y sobre todo contarnos acerca de su trayectoria docente. ¿Sí? ¿Quién quiere comenzar? Ok, eso fue muy evidente. Pues bueno, soy Aichel Tum y soy egresada de la Universidad Veracruzana, justamente como lo mencionaba Jonathan, de la carrera o de la licenciatura en Pedagogía. Egresé con el área general, sin embargo, justamente cuando estudié pues la carrera, tenía cuatro áreas terminales, ¿no? Aunque la pedagogía a veces puede ser general, también tiene diferentes áreas. Y en este caso, pues el área referente que yo obtuve es orientación vocacional. Y pues bueno, una vez que egresé, me di cuenta que pues bueno, había concluido en un periodo justamente en diciembre, y en enero comencé a laborar en una organización que se llama Save the Children, y entonces ahí me di cuenta que era bien importante la facilitación educativa. Entonces ellos estaban buscando pedagogos y pedagogas, y lo que querían era llevar talleres vivenciales a las escuelas. Y entonces, en realidad, ¿cuáles eran las temáticas? Como estas temáticas que tienen demasiada urgencia en las niñeces y en las adolescencias. Prevención del abuso sexual, alimentación, acoso escolar, límites y responsabilidades con padres. Y justamente lo que tenía esta organización es que me permitió darme cuenta que no solamente ser pedagogo era ir a dar clases, ser docente, ¿no? Sino tallerear. Y entonces la metodología justamente pues partía desde la pedagogía del amor, la pedagogía que también era de la pregunta, y ahí me di cuenta que también era bien importante tener manuales operativos, ¿no?
Y justamente también me permitió observar que era bien importante la triada educativa, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces, no solo era como para llegar que los papás revisaran las boletas, sino más bien pensar cómo íbamos a trabajar en conjunto. Entonces, la verdad es que yo ahí fue que me di cuenta que ser docente no iba a ser como solo mi especialidad, ¿no? Entonces, después ya pues me vine para Chiapas y sí, justamente, sí lo quiero mencionar, es que me inicié en Mahatma Gandhi, que es Escuela para Vida Pingüinos, justamente ahí en un preescolar alternativo. Eso fue lo que sucedió. Llegué aquí y empecé a colaborar con pingüinos, y entonces atendíamos a niños y niñas, en equipo, que haga sus primeras asambleas, que dialogue, ¿no? Entonces, esa parte para mí fue muy importante, y ahí me empecé a dar cuenta también que pues quería hacer otras cosas. Y entonces terminé trabajando en la Universidad Meridional, justamente también en la carrera de pedagogía, y algo que me gustó mucho cuando me buscaron para colaborar con ellos, y que ya tengo 12 años con ellos, es que ellos fueron muy específicos en decirme: te vamos a contratar porque traes la experiencia de tallerista. Y aquí es el mundo de los facilitadores educativos. Y ciertamente sí, en la cuenca de Jovel hay demasiadas organizaciones. Claro, cada una como muy específico, ¿no? Con cierta temática. Sin embargo, a mí me pareció muy importante eso, porque entonces, en mi libertad de cátedra, pues lo que yo enseño es a ser tallerista, ¿no? Entonces, sí tocamos puntos bien importantes de la pedagogía, ¿no? Como la planeación, las metodologías, la evaluación, pero sí como talleristas, ¿no? Entonces, a mí esa parte me parece muy importante. Y la verdad es que casi todos estos 11 años que he estado aquí en San Cristóbal, pues sí he estado trabajando con las niñeces y las adolescencias, después con las juventudes en las capacitaciones y en los emprendimientos, y pues también se me ha permitido como facilitar a los niños y niñas que están en movilidad, por ejemplo, como en la organización de Fútbol Más, que son niños de familias que van en la búsqueda de otras posibilidades hacia Estados Unidos, y que de repente por alguna razón tienen que quedarse aquí en el estado, en lo que o bien van ellos juntando dinero para ir a su destino, ¿no? Entonces, también por otro lado, mientras me alternaba en SUE Niños, acompañando en apoyo escolar, que es regularización, ahí también se me dio la oportunidad de empezar lo que es el INEA, que son los círculos de estudio, como asesora, y que es educación para adultos, ¿no? Entonces también estuve trabajando con adultos, y ahí sí, pues obviamente que la gama de edad se extiende, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sí también en el INEA pues ya tengo 11 años colaborando con ellos. Ahorita actualmente estoy como apoyo territorial, que es decir, acompaño a las personas que están haciendo su servicio social de educación media superior, y que ellos se dedican a identificar a personas que quieran concluir la primaria o la secundaria. Entonces, yo lo que hago es monitorear que se le dé todos los beneficios a estas personas y se les capacite para la aplicación del examen. Y pues bueno, actualmente, desde hace 7 años estoy aquí en Moshvikil. He estado pues facilitando en los diplomados, en los posgrados. Actualmente pues también coordino el bachillerato, y pues actualmente también se va a abrir el primer grupo, la primera generación de la maestría de Pedagogía y Orientación Educativa Comunitaria, que justamente inicia en agosto. Entonces tenemos abiertas las inscripciones por si alguien quisiera. Pero bueno, así ha sido como mi experiencia en el proceso de docencia y facilitador educativo. Uh-huh. Gracias. Gracias, Echel. Ok, voy. Siento que mi recorrido en el tema de tanto la pedagogía como la facilitación ha sido como una mezcla de muchas experiencias
que muchas veces no tienen, como que están opuestas, ¿no? Por lo cual me ha permitido mucho, aprender muchísimo en este camino. Entonces, bueno, yo en Francia estudié pedagogía aplicada a la enseñanza de idiomas. Y es divertido porque, bueno, aprender eso de la enseñanza de idiomas implica no solamente los idiomas, sino también la historia, la literatura. O sea, es como una licenciatura muy interesante porque es muy completa. Entonces yo estudié eso diciendo toda la licenciatura, es que yo no quiero ser profe. Y esa licenciatura era un camino grande y gigante y principal, era la enseñanza de la pedagogía. Y había materias específicamente también de pedagogía, ¿no? Entonces fue muy interesante, pero decía, es que yo no quiero ser profe. No era en ese momento mi sueño ni mi intención. Entonces estudié una maestría en geopolítica porque siempre me ha interesado y quería trabajar temas más hacia la migración, hacia procesos también los procesos de educación, pero no formales. Y dentro del recorrido de estudiar pedagogía en Francia, pues es bastante cuadrado y es bastante como firme, vaya, no estudiamos pedagogías alternativas y todas esas corrientes latinoamericanas, por ejemplo, yo las aprendí acá, ¿no? Sí, las he estudiado y las he leído aquí, llegando a México y no en mi país. Y bueno, después de la maestría en geopolítica, llegué a México para hacer un servicio social en Melel Chujobal. Y en Melel Chujobal, pues lo que más como voluntaria, como servicio social que tuve que hacer fue empezar a dar talleres. Entonces era dar talleres. Y había cero experiencia en dar talleres. Entonces fue un aprendizaje muy enriquecedor para mí, obviamente también como muy empírico, así de, ok, vamos a ver cómo es, pero pues también tomando como consejos, obviamente de las personas que me acompañaban en ese momento, y fue mi primera experiencia ya como facilitación, y para mí empecé a comparar un poquito, ¿no? Lo que había aprendido en mi país y lo que luego acá estaba haciendo a nivel de entrar en el mundo de la facilitación. E igual eran talleres sobre, pues, muchos temas, sobre violencia, sobre higiene, cuidados, etcétera, ¿no? O sea, temas muy enfocados a los derechos de la infancia, ¿no? Muy, muy interesante. Y eso fue como una primera experiencia como muy enriquecedora y muy fuerte, pero muy fuerte para mí, sin experiencia, ¿no? Así como que ha sido como toda un tener que aprender en el momento y eso. Después de Melel Chujobal dije, no, ya no quiero regresar a mi país, aquí estoy muy bien. Eso fue hace 14 años. Y dije, no, pues México está muy interesante, vamos a ver qué hay de acá. Y empecé también a ir conociendo como varios proyectos alternativos, ¿no? A ir como de, a ver qué se hace aquí, a ver qué se hace acá, conocer diferentes personas y empezar a leer mucho sobre diferentes pedagogías, sobre todo un mundo que desde Francia no conocía, ¿no? Tristemente. Posteriormente, sí, trabajé en Sueños con ella. De ahí nos conocemos. ¿Dónde está mi recorrido? Está mi camino. Empezamos a trabajar en Sueños. Yo trabajé en Sueños en el área de infancia y en un inicio entré en el área de arte. Y vaya, era como igual, puros talleres, y en el área de arte era pues trabajar los derechos por medio del arte. Igual muy interesante, puros talleres, mucha creatividad, y la verdad entre Sueños también recibíamos formaciones internas constantes, lo cual igual a mí me ha permitido nutrirme mucho y seguirme formando, y sentía que me iba alejando muchísimo del camino inicial de formación, de licenciatura formal y bastante cuadrada, ¿no? Francés.
Y en Sueños, pues estuve un poco en todas las áreas, con todas las edades. Entonces estuve de lleno con infancia, en el área de arte, luego estuve en el área de lectoescritura, pues ahí ya había como procesos de aprender a leer, a escribir, de comprensión lectora, de jugar con las palabras, con las frases, con los libros. Fue maravilloso, me encanta leer, aparte y me encanta escribir. Entonces, como entrar en esta área, siento que es donde más me pude desarrollar muchísimo. Igual, desde los talleres, entonces también enseñar a leer a niñas y niños, no desde un enfoque de una pedagogía como así muy formal y cuadrada, también fue un reto y también fue muy interesante. Entonces igual, ahí hubo necesidad de bastante investigación mía y también de compartir, ¿no? De, oye, Michelle, desde tu experiencia, de, oye, así, de ir viendo como diferentes formas, diferentes, de líneas, ¿no? Para poder llegar a ese apoyo, ¿no? Y acompañar ese camino. Y después también en el mismo Sueños, en el área de ya apoyo escolar, y tenía quinto de primaria, así como maravilloso grado de primaria. Y ya en el apoyo, en el acompañamiento, pues a temas, no completamente bien entendidos desde la escuela, entonces acompañar a volver a explicar desde otras maneras, tomando otros ejemplos, también acoplándose al contexto de los niños y las niñas, de por qué no habían entendido, por ejemplo, un concepto, pero también era como volver a explicar ese mismo concepto con elementos que estuviera dentro de su propio contexto cultural, ¿no? Sí. Entonces, ahí también fue muy interesante esto. La verdad es que fue mucho aprendizaje ahí de ir agarrando entre que el apoyo de las compañeras, los compañeros y pues también un compromiso personal con investigar los diferentes temas. Y también estuve en talleres más artísticos y más corporales. Me gusta mucho también todo el tema de lo que es la corporalidad, el baile, la expresión corporal, etcétera. Y estuve ahí también tanto con infancias como con adolescencias en Sueños. Después tuve ahí en mi vida pues el nacimiento de mi hijo, lo cual ha conllevado para mí, aparte de ser madre soltera, pues de tener que acoplarme a poder, mis horarios de trabajo y los horarios de mi hijo. Y entonces ahí ya la vida de ONG fue mucho más retadora y pues ya para mí ya no fue posible como poder seguir este camino de estar en las ONGs, al menos en ese momento. Entonces fue cuando retomé este primer camino, esta primera formación, cuando añísimos antes había dicho, yo nunca voy a ser profe. Ya llevaba varios años siendo facilitadora, ¿no? Que para mí era como de, es que soy facilitadora. Claro. La palabra profe, o sea, es que soy facilitadora, no soy profe, todo bien. Soy tallerista, doy talleres, doy clases y tuve la oportunidad de entrar al mismo tiempo casi en la Alianza Francesa de San Cristóbal dando clases de francés y en diferentes escuelas privadas de la ciudad. Y ahí pues sí fue tomar un camino, sobre todo a nivel de las escuelas formales privadas de la ciudad, pues sí ser profe. Sí, ser profe y dar clases. Ahí hubo como para mí mucho reto. Igual vamos a llegar a eso posteriormente y lo desarrollaré en ese momento, pero para mí eso implicó sí bastante reto personal entre todo lo que había aprendido a nivel de facilitación
y lo que me pedía el proceso formal de pedagogía dentro de las escuelas, ¿no? Pero igual ya lo desarrollé en el otro punto. Estuve varios años, la verdad disfruté muchísimo también, a mí me encanta trabajar con personas, sin importar la edad. La verdad es que en la Alianza Francesa trabajaba tanto con niñas, niños chiquitas, chiquitos, adolescencias, adultos, adultas, desde así jóvenes adultos y adultos más grandes. Y fue muy interesante. Y en las escuelas, pues sí, más a nivel preparatorio. Y secundaria también, secundaria preparatoria. Y ya, le di fin a ese proceso. Un poco así, un poco con el honor, pero la verdad es que el mundo enejero, mi hijo siendo más grande, me volvió a llamar y sí, y ahora llevo pues varios años ya en diferentes procesos, dando como diferentes proyectos en diferentes organizaciones de la ciudad y retomando este camino de la facilitación de los talleres. Aparte y en paralelo en mi formación personal como maestría en sexología humanista, para ir completando la gama de temas que voy manejando. Y pues es más o menos eso. Gracias. Sí. Pues bueno, van saliendo muchas cosas que justamente, como decía Wendy, podemos ir platicando. A mí en este momento me llamaba un poco la atención también ese desplazamiento que ustedes identifican, ¿no? De ser docente a tallerista o facilitadora, ¿no? Y me gustaría ver si podemos platicar un poco acerca de eso, de qué implica entonces ser facilitadora o tallerista y no docente, ¿no? O sea, qué supone colocarse desde su otro lugar. Pero creo que también importante que esta trayectoria va vinculada a sus recorridos de vida. Y por ahí viene mi pregunta, la primera, ¿no? Pensar, porque tú decías, bueno, tuve que acoplar la tarea esta en las ONGs con la vida cotidiana. Y en el caso de Aishel también. Y ambas, entiendo, son madres, tienen hijas. Y mi pregunta es entonces, ¿cómo su ser docente o su ser facilitadora también les ha ayudado en su vida cotidiana? Bueno, no solo ha ayudado, a veces pone dificultades. ¿Cómo eso se relaciona también con la manera en que ustedes asumen ese otro papel de ser educadoras, digámoslo así, de niños y niñas propias? También, por ejemplo, yo recuerdo que para la pandemia, ese famoso parteaguas, una de las preocupaciones para aquellas mujeres que eran maestras es que el trabajo se les recargó, porque esos dos papeles se juntaron en un mismo espacio, ¿no? Porque a veces son maestras y llegan a su casa y son madres y tal, pero en ese momento se juntó, ¿no? ¿Ustedes cómo han vivido ese proceso, ¿no? Ese doble papel. Ok. ¿Quieren que otra vez inicie? Primero, yo quiero comentar que, bueno, todos los procesos tienen como sus claros oscuros, ¿no? O sea, es verdad que en un primer momento uno dice, pues no sé si realmente quiero ser docente, ¿no? O sea, sobre todo porque ves tema de planeación, ves situación de pago, si va a ser una base o no va a ser una base. También esta ruptura de pensar que ser pedagogo es ser docente, ¿no? Y es uno de los campos que tiene, porque tiene un montón de áreas de oportunidad. Sin embargo, ahora situándome en esto que me preguntas en el tema de la maternidad, sí, para mí primero fue bien difícil porque hubo un momento de mi vida que sí se me solicitó como si vas a tener un cargo importante que es como una coordinación, te pedimos 2 años de completo trabajo intensivo contigo y esto implica, pues, no tener familia, ¿no? En este momento, ¿no? Para mí eso sí fue como muy fuerte, ¿no? Porque
y siempre lo he puesto sobre la mesa de que a veces sí estamos en la búsqueda de los derechos por los demás y también tenemos que buscar los propios. Y esto también nos lleva a lo complejo que somos los seres humanos, ¿no? Entonces, casi en todos los espacios, a excepción de 2 espacios que te mencioné, yo no he sido coordinadora en 2 de los lugares que te mencioné. Pero a mí me parecía que era súper duro que justamente las organizaciones tuvieran como este antecedente de que una mujer no puede tener el rol de ser madre y de trabajar, ¿no? Entonces, sí, cuando decidimos, porque es una cosa de 2 en este caso, ¿sí? No es una cosa de yo me voy a embarazar solita. Cuando decidimos tener familia, pues sí, claro que se abren más retos, ¿no? Los primeros es como todo este tema físico que sucede entre nosotras, de que el cansancio, que tal vez no estamos con el mismo humor, ¿no? También estamos bien ilusionadas, pero sí, pues la carga de trabajo puede pasar. Que el equipo te acompañe y te acoja, es decir, sabemos que tienes un bebé, ¿no? Y entonces hay mucha energía ahí que estás poniendo y puede ser que te toque una institución que te diga, lo siento mucho, es una cosa que tú decidiste, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí el hecho de que uno de mis coordinadores me dijera, creemos que si vas a ser madre no vas a ser funcional después, creo que eso también me sirvió para mí, primero, como saber qué tipo de coordinador tenía, ¿no? Eso fue un primer momento y fue muy claro para mí, pero también posicionarme en que, pues que era una decisión mía que también sí podíamos y que hay muchas mujeres en el país, y no solo en el país, sino en el mundo, que hace este rol, ¿no? Entonces, más bien, a mí me parece muy importante que en mi caso, a diferencia también como lo mencionó Gwen, pues claro que en mi casa pues tengo a un compañero que pues obviamente él hace su rol, ¿no? Y eso claro que a mí me disminuye esa carga, ¿no? A diferencia que si estuviera sola pues sí creo que se maximizaría, ¿no? Entonces a mí la verdad es que sí pienso que es un reto porque existe como esta de si eres mamá, no eres funcional o dejas de ser profesional. Y a mí me parece que me dio otras posibilidades, ¿no? Sobre todo de trato con los demás y sobre todo con las niñeces y las adolescencias, ¿no? Porque a veces también, y lo voy a decir, ¿no? Venimos paridos de la escuela tradicional y la escuela tradicional te dice que tienes que ser el mejor, ¿no? Y que tienes que alcanzar los objetivos que se te están pidiendo y que tienes que dar más, ¿no? Y entonces en este caso fue darme cuenta que cada quien llevaba su proceso, ¿no? Y entonces a mí me parece que al haberme convertido en madre, también, y lo aprendí también justamente de ser tallerista, pues que hay muchas dolencias ahí, que hay muchas cosas que se tienen que acomodar. A mí me parece, y justamente ya me estoy adelantando, como dice Gwen, que sí logré ver, por ejemplo, a nivel así contextual en Chiapas, que muchos maestros y maestras que acompañan, pues siguen usando el mismo material siempre, ¿no? Y entonces siguen usando el material, no se arriesgan a poner la herramienta del juego, no les preguntan si vienen desayunados, ¿no? O si algo les ha pasado afuera, que vienen movidos. Entonces, yo creo que mi ser mamá, ¿no? Sí me ha dado esa posibilidad de poder estar más atenta, ¿no? Y también atenta con mis propias hijas, ¿no? Como esto de, mamá, me pasó esto, ¿no? Y entonces, sí sentarme y decirle, pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntamelo, ¿no? Que tal vez, si no tuviera estas herramientas, pues, tu maestra tiene la razón, ¿no? Y entonces, a mí me parece que esto nos sitúa en el diálogo, ¿no? Sí preguntarnos qué pasa en la escuela, cómo fue, sí irte a acercar a la escuela y preguntar, ¿no? Entonces, a mí pienso que sí me resultó duro la decisión de mi maternidad, ¿no? Y suprimirla, ¿no? Cuando me lo pidieron,
pero también cuando ya decidimos en pareja, pues tener, en este caso a Tonancy, claramente pues ya sabíamos que íbamos a tener muchos retos, pero que íbamos a poder. Y la verdad es que el único momento en que dejé de trabajar 6 meses así oficialmente fue en la pandemia. Y de ahí, o sea, no he parado, ¿no? Y te digo que la pandemia no demoró 6 meses, ¿no? Entonces, solo fueron 6 meses que suspendí el trabajo porque justamente mi segunda hija nació en pandemia, una semana antes de que entráramos en pandemia. Entonces, sí creo que sí es un reto muy fuerte, y aprovechando que estamos aquí, que tenemos pues esto de la audiencia, pues sí, esto de que sí podemos, ¿no? Las mujeres sí podemos tener nuestro rol de madre, pero sí necesitamos una red de apoyo. Eso es en definitiva, ¿no? Si no tenemos una red de apoyo, claro que va a ser complejo y claro que no vamos a querer, ¿no? Eso. Muy bien. Yo también pienso. Igual. Por 2 días la chaviza. Ok, en mi caso, pienso que los dos procesos, cuando fue creciendo mi hijo y en ese momento estaba trabajando en escuelas formales de la ciudad, siento que el proceso de madre que en aquel entonces sí estaba llevándolo sola, cuando hace algunos años, ahora ya no, por eso pude regresar también a tener más libertad, teniendo ya una red de apoyo pues, más grande y mi compañero también. Pero en aquel entonces, pues siento que los dos procesos permearon. A mí, ver todas las situaciones que se estaban dando en las escuelas formales, Carmen, lo que me mencionaste, por ejemplo, me resonó mucho, porque eran cosas que me reprochaban que yo hacía en esas escuelas, como sí tener un espacio de, oye, si no comiste, ok, sí estamos en clase, pero pues, cómete algo, o sea, cómete algo, si no, no vas a poder aprender ahorita, tienes hambre, tu cuerpo necesita comida. Entonces dejaban ciertos momentos que algunos alumnos comieran, alumnos comieran, y era malo, ¿no? Entonces, claro, sí era como a cada rato me regañaban mucho. Igual, a veces pausar un poco o atrasar ciertos procesos, porque habían procesos en algunas personas y a veces grupales, porque luego permean las cosas entre los alumnos, para dejar espacio a lo emocional. Para dejar espacio a poder platicar, contarnos, como, bueno, pues igual hoy no tuvimos clase, pero qué bonito platicamos, qué bonito compartimos. Ya la siguiente hay 3 veces ganas de tener clase como tal y de echarle ganas, y esas frases motivacionales, ¿no? Entonces, ahí sí yo me enfrenté a muchas durezas de parte de direcciones, ¿no? Como en una mala praxis de mi parte, ahí de como, no hay que hacer eso, ¿no? Aquí no hacemos las cosas así, ¿no? Pero escuchaba mucho eso. Y entonces esto de ver ese tipo de violencia, de violencia, sí, pues sí, no, hay que llamar las cosas por su nombre. A mí me ha permitido mucho resonarlo en el ser madre, en la casa, en tener muchísima empatía con mi hijo y en no llevarle como, si tienes un 7, vas a ver, ¿no? Ese tipo de discursos que yo recibí siendo niña, ¿no? Que había que ser mejor, había que alcanzar el 10 siempre, etc. Entonces, a mí como esos dos procesos, como las dificultades que yo veía siendo docente formal, y madre en paralelo, me permearon en los dos, ¿no? Como a nivel de la empatía, a nivel del cuidado, ¿sí comiste? Queremos hablar de algo, o sea, de generar.
generar diferentes diálogos, generar diferentes formas de aprender también para mantener ahí un interés para que las cosas no sean tan planas, ¿no? Y en la casa, pues de la misma manera. Entonces, a mí así me permearon las cosas. Y creo que ha sido mucho reto, muy difícil, claramente, pero pues también muy enriquecedor el camino. Sí, justamente les preguntaba esto también porque con esto que mencionaban del ser facilitadoras y todo, imagino que hay una comprensión de nosotros, de nosotras mismas como sujetas activas de los procesos formativos. Y cuando digo sujetas activas me refiero a que nosotros también estamos aprendiendo, ¿no? También nos estamos pensando. Y por eso les preguntaba esto, porque pues nuestra vida se ve involucrada ahí con sus inquietudes, con los tiempos, Aishel decía, con las cuestiones institucionales, con las condiciones incluso laborales y salariales que son necesarias para el sostenimiento de la vida. Y bueno, no es que el sector docente, muchas docentes no lo pongan en juego. Quiero decir, no lo hacen explícito, pero siempre la vida está involucrada, ¿no? Sí, total. No se hace explícita a veces. Aishel. Sí, no, pensaba justamente o sea, claro, en nuestra experiencia era así como de, bueno, tal vez nuestra meta no era ser docentes, lo hemos sido y seguramente lo seremos, ¿no? Pero me parece que ahorita en lo que te estaba escuchando, pues me resuena que claro que en nuestra historia escolar, ¿no? Tenemos referentes que han sido un impacto para nosotras, ¿no? Sí. Y entonces es como, el impacto puede ser genuinamente positivo o atroz, ¿no? Como de yo no quiero ser eso, ¿no? Pero a mí me parece que bueno, que hay que reconocer que ser docente, y aquí en México, específicamente aquí en San Cristóbal, que me ha tocado ver salones de 45 niños o adolescentes, ¿no? Y entonces tú dices, apenas si se pueden mover esos chicos, claro, ¿no? Y claro que cuando se mueven, después de estar tanto tiempo en este control imaginario, porque eso es algo que también te enseñan cuando te estás volviendo docente, que tú tienes que tener el control de ese salón, a mí me parece que claro que también los maestros pues tienen estos claros oscuros, ¿no? Que puede salir este ámbito de violencia, ¿no? Adentro de las clases, pero que yo no dudo que haya maestros que sí le echen ganas, ¿no? Que sí lleguen motivados, que sí preparen la clase, que sí se acuerden que tal vez Juan se cayó ayer y le pregunten cómo está tu pierna, ¿no? Del día de ayer. Entonces yo no dudo que en este mundo del ser docente sí exista, pues, estos maestros que sí les gusta estar en el aula, ¿no? A pesar de todas las condiciones precarias a veces en las que se puedan encontrar, ¿no? Pero sí, ahorita te estaba escuchando y yo decía, pues claro, o sea, yo siento que en mi historia escolar también tengo maestros que yo digo, pues que sí me empujaron y curiosamente lo que no queremos a veces es lo que terminamos haciendo, ¿no? Entonces, o sea, sí, hay que decirlo, ¿no? O sea, quería ser profe. Es que a veces nos pasa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en orientación vocacional, ahora sí regresándonos un poco, orientación vocacional, la que a mí me tocó que pudo haber sido hace que como unos 20 años, pues era que hacías un instrumento y el instrumento te dice cuáles son como tus habilidades, ¿no? En un instrumento de aproximadamente 70 preguntas. Y entonces yo recuerdo que mi área dominante, por así decirlo, eran las ciencias exactas. Y entonces decía ahí que yo podía ser ingeniera, ¿cómo se llama? Estudiar licenciatura en contabilidad, ¿no? Y yo en ese momento de mi vida yo decía, yo no quiero hacer esto, ¿no? Y fue por un asunto enteramente personal, porque mi papá es maestro de matemáticas. Y entonces yo decía, yo no quiero ser maestra y tampoco de matemáticas. Y me parece que pasan 10 años, ¿no? De que yo egreso de la secundaria, pasan 10 años y me encuentro aquí en Chiapas acompañando apoyo escolar a los que estaban estudiando educación media superior, que es el bachillerato,
y estaba dando clases de matemáticas, ¿no? Y entonces para mí era así como de, lo que no quieres hacer lo vas a terminar haciendo de alguna otra manera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues lo asumí y lo hice con todo el cariño, pero sí tengo que reconocer que sí hay muchas cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Sí. Ya hablando de eso, ya que Juan decía, pues lo vamos a abordar, ¿cuáles creen ustedes ahorita que son los desafíos que tenemos enfrente para crear estas otras formas de hacer educación a la que muchos aspiramos también? Pues el sector docente es uno de los mayores en el país, ¿no? Actualmente hay 2 millones, el dato exacto son 2.113.016 docentes, ¿no? Más o menos, por ahí. Ahí estamos contabilizados. Más o menos. Y estamos hablando del rol que se reconoce como docente. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. De esos 2 millones habrán facilitadoras, talleristas y demás que están en las que dicen, no, yo no soy profe. En otros procesos. En la educación formal siempre, pues los desafíos siempre son grandes. El primero del que se habla es el analfabetismo, ¿no? Que es como uno de los indicadores esenciales. Pero dentro de este mundo de los facilitadores educativos, como le nombró, no me recuerdo quién de las dos, ¿no? Pero ambas han hablado de las dos. ¿Cuáles serían esos desafíos? Hay algunas cosas que ustedes ya mencionaban en términos más didácticos, ¿no? El uso de materiales, el uso de herramientas pedagógicas como el juego, la preocupación por la situación emocional de sus estudiantes, las pausas en los procesos para dejar espacio al emocional. Y ayer al principio también mencionaba pues el uso de pedagogías del amor, pedagogías de la pregunta. O sea, hay todo un arsenal ahí de herramientas, mecanismos y metodologías. Y aún así, a veces sentimos que no logramos llegar al ideal o a la aspiración, y no sé si la dificultad está en la aspiración o en el ideal. ¿Y qué entonces todavía necesitamos ir afinando? ¿Qué cosas todavía hay que lograr traspasar para alcanzar aquella educación transformadora de la que hablamos? Bueno, escuchando la pregunta, pienso primero que algo que a mí me ha ayudado es situarme que tengo una responsabilidad ética en el grupo. Esa parte a mí me parece fundamental, ¿no? O sea, yo no voy a llegar al aula sin haber revisado el material, ¿no? Eso para mí es fundamental y yo he visto a compañeros que, pues no, llegan y se ponen y ya está, ¿no? Y también sí creo que, aparte de saber el contenido, pues el no saber, porque a veces también hay chicos y chicas que saben más, ¿no? Y que no es porque te está contradiciendo, ¿no? Sino qué bueno que lo sabe. ¿Qué hacemos con eso que sabe? Y lo ponemos en juego adentro del salón, ¿no? A mí me parece que cuando tenemos miedo a equivocarnos o a quedar señalados como que el maestro o la maestra no lo sabe, eso nos hace a veces estar más como con la medición de no me quiero equivocar, ¿qué van a decir mis alumnos de mí? ¿No? ¿Qué van a decir? Que eres una persona que pues bueno, no lo sé, vamos a revisarlo ahorita, ¿no? A mí me parece eso fundamental. También perder el miedo al juego, porque eso, y tiene que ver también en cómo estamos restringidos corporalmente, ¿no? Eso también es bien importante. A veces, y justamente desde mis primeras experiencias de escuela formal, claro que me veían jugando con los chicos y decían, pues está perdiendo la maestra el tiempo, en lugar de estar haciendo 2x1, 2, ¿no? Sí. Y entonces, a mí me parece que a veces eso también nos limita, ¿no? Porque nos sentimos observados. Y yo algo que siempre digo es, pues es el argumento, ¿no? O sea, el argumento que tú tengas en ese juego pedagógico es el que te va a detener esas miradas que de repente pueden hacerte a ti 2 pasos hacia atrás.
Sí me parece que uno de los desafíos que tenemos a nivel como docentes es el área administrativa, que sí o sí tenemos que cubrir ciertos requisitos. Evaluar, ¿qué quiere decir? Que 5 es reprobado y 6, 7 y 8 es alguien regular y 9 y 10 alguien perfecto. Yo creo que cuando tú ya etiquetas a tu estudiante, vale la pena y no vale la pena, dejas de mirar al resto del grupo. Y entonces, a mí me parece que algo que yo aprendí, y justamente lo aprendí aquí en Mosquiquila a través de una compañera, es que dijo que fuéramos a la par de los últimos y no de los mejores, ¿no? Entonces, eso me parece que lo tenemos que tener muy en claro los maestros, los docentes, porque a veces sí, o sea, queremos ir a prisa porque el objetivo dice que eso lo tenemos que alcanzar, ¿no? Porque ya viene el corte del primer semestre, ¿no? Y entonces tenemos que asignar una calificación. Y yo creo que hay otras formas de evaluar, ¿no? Me parece que siempre es como el examen, ¿no? Y entonces, en los espacios en los que yo estoy como procesos formales, la verdad que el examen solo si está como requisito de la institución, si no, mejor hay otras formas, ¿no? Y claro que sí, o sea, incluso por muy básico que sea, el que tú rompas esas líneas dentro del salón hace un impacto en los chicos y en las chicas, ¿no? O sea, cuando les dices, vamos a romper línea, vamos a hacer círculo, y es como, ¿cómo? La maestra, ¿qué le está pasando, no? Sí. Pienso que esas pequeñas cosas van sumando y le van permitiendo a las y los estudiantes saber que hay otra forma. Y ahorita que hablabas de esta cuestión administrativa también, porque de alguna manera también pues necesitan, porque digamos es parte de un sistema mayor, claro, sí, del cual nosotros tiene no que tenemos responder. control, que hay que responder, sí, a esos controles a través de alguna métrica, como le llaman, ¿no? Sí, total. Sí. Entonces tú dices que también nuestro papel tiene que ver como con lograr conciliar, no sé si conciliar sea la mejor palabra, pero responder a las exigencias de ese sistema sin renunciar a las otras posibilidades que tenemos, ¿no? Sí, completamente. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque si solo estoy concentrada que es que eso lo tengo que hacer, no me doy la posibilidad de pensar de una forma más creativa, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece importante y que sí la quiero poner aquí sobre la mesa es cuando viene un docente que es tallerista como nosotras y vamos a la escuela formal y entonces de repente piensan que somos maestros barcos. Como maestros barcos, como, ay, estos maestros son fáciles de pasar, nos las vamos a pasar jugando. Ya. Y yo creo que hay un sentido de corresponsabilidad. Me dijiste maestros barcos. Sí, barcos, sí, ¿no? Que es como este sentido de corresponsabilidad de que estamos en el aula y sí vamos a leer, y sí vamos a dialogar, y sí vamos a hacer, ¿no? Porque si no, entonces, sí, nos viene esto de, pues, la maestra no está haciendo nada, ¿no? Entonces, yo sí creo, y me parece eso, que justamente lo puse al inicio del conversatorio, que es el límite, ¿no? El límite tiene que estar muy claro, sin transgredir al otro, pero sí sabiendo que yo soy un guía en este proceso y nos acompañamos, ¿no? Entonces, obviamente que sí hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y sí, o sea, claro que puedo darte los 10 minutos para que desayunemos, pero luego de esos 10 minutos arrancamos con todo, ¿no? Eso creo que es fundamental, sí, el sentido de la corresponsabilidad y los límites, ¿no? Que son al final para nosotras los acuerdos, así le llamamos, ¿no? Okay. No las reglas, ¿no? Los acuerdos es donde se define eso. Claro. Y iba a preguntar antes de darte la palabra sobre eso, porque también, digamos, en educación popular también se parte de la idea de que el conocimiento surge del grupo, ¿no? Del claro, y que el grupo es el que va a exactamente eso. Y eso en algunas ocasiones ha sido interpretado como el hecho de, pues yo no planifico nada porque son ustedes los que deciden, lo cual no sé si sea también tan sano, ¿no? Ahora con lo que estamos hablando, yo imagino también que pues uno tiene un mínimo de planificación o de orientación para ir marcando pauta, que no necesariamente supone imponer el proceso. No.
pero dar pauta. Y ahora sí. Ya te viene con todo. A ver, no, sí. O sea, obviamente, claro, facilitar para otra vez como hacer ese paralelismo, sí, claro. Y así de poner enfrente, ¿no? Entre que docente formal y facilitación. Que los ponemos enfrente como para un poco así provocar reflexiones y claro. vaya, así como poder un poco comparar, pero obviamente cuando uno se permea mucho y se puede permear y se pueden combinar perfectamente, ¿no? Somos la prueba de eso. Somos la dualidad, de hecho. Pero bueno, claro que eso no quita justamente pues, lo cuadrado, que al final de cuentas tiene que haber un proceso. Independientemente del respeto y del dejar espacios a lo humano, porque al final de cuentas eso es todo, o sea, estamos persona con personas, o personas con personas, ¿no? O persona con persona, no importa, así como el número, pero al final de cuentas somos humanos juntos compartiendo un proceso, ¿no? Y ya con esa idea, pues claro, hay una persona que quizás siendo docente, siendo acompañante, siendo facilitador, maneja, digamos, un camino de temas que hay que ver, ¿no? Y los organiza, por decirlo así. Pero el proceso es colectivo y es compartido. Y ahí ya es la clave. Por ejemplo, en el aula, cuando yo empecé a dar clases en escuelas formales, también me di cuenta que los alumnos necesitaban un proceso de adaptación a mi forma, quiero decir, más horizontal, y en muchos aspectos más respetuosa en el trato. Y de repente, eso, pensaba, es que la maestra Barco y nos podemos salir de control, sí. Porque viene y como que... Y entonces hubo un periodo de adaptación en el que, pues era como de, a ver, hay acuerdos, no, son reglas, no es que va a haber una consecuencia terrible, si es que no, pero son acuerdos, los platicamos, los construimos juntos, juntas, y ahí, una vez que están construidos esos acuerdos, pues hay un terreno fértil para poder generar aprendizajes y aprendizajes compartidos. Es como, yo no me las sé todo, yo sé algunas cosas, pero al final de cuentas, la manera en que esas cosas se pueden generar en la otra persona un aprendizaje significativo depende de otros factores, no solo mío, ¿no? A nivel de docencia. Pero sí, desde la docencia, generar un ambiente en el que pueda haber, pues sí diría yo, más amoroso, también estructurado, también obviamente planificado, etcétera, etcétera, respetuoso y colectivo. Para mí eso también es la clave, es también que siempre me han parecido como un poco tristes los salones en donde cada persona está como sola en su mesa y viendo para adelante y nadie se ve a uno mismo, ¿no? Sí. Entonces de repente, claro, el círculo o cuadrantes para hacer equipitos de 4 que puedan compartir y luego se comparte en plenaria, para mí ha sido como formas que siempre han sido muy mal visto, porque también he topado no solo con direcciones, sino también con otros y otras colegas de institución que me dicen, es que tú, tus clases, a nosotros nos haces ver mal. Y ya entraba como en competencia y en comparaciones, y era como, es que tú no puedes dar clase así, porque entonces si no, pues ya nosotros quedamos mal. Es claro. Pues podemos dialogar. Claro. Sí. Pero sí, yo creo que eso, generar diálogos entre mismas personas, ¿no? Tanto tú como facilitador, acompañante, docente y las personas que están ahí. Si se genera un diálogo y si se genera que viene y que va y que si tú sabes una cosa que yo no sé, pues maravilloso, a ver, claro, por favor, ¿no? Claro. No es como la palabra es mía y yo lo sé todo y los estoy haciendo el favor de así vertirles en su cerebro,
como esa visión muy vertical, ¿no? Al final de cuentas. No, para mí, y desde mi experiencia también, no he visto que sea eficiente en la práctica pedagógica, no he visto que puede generar, ¿no? Personas que aprenden completamente de memoria sin entender qué significa lo que estamos aprendiendo eventualmente, ¿no? Pero pues ya, al final tenemos una memoria y la podemos trabajar, pero eso no significa que todo lo que tengo acá, que pase el examen, que tuve 10, que todo eso lo haya entendido y lo pueda aplicar en mi vida, ¿no? O sea, que sirva de algo. Entonces, a veces, pues lo que yo hacía en esa práctica, justamente es decirles, la forma es una cosa, pero al final de cuentas, yo lo que quiero ver es que sepas qué hacer con eso, ¿no? Dentro del idioma, pues bueno, puedes ir a comprar un agua en la tienda, así para mí, ya con eso estoy bien, ¿no? O puedes así comprar tal cosa, un boleto de tren, no sé, presentarte, cosas así, ¿no? Pero la aplicación, al final de cuentas, y no solo como el manejar todo aquí a nivel teórico, sin entender y no poder pasarlo a la vida, vaya. Claro, sí. Me llamó mucho la atención, bueno, y me gusta mucho la idea que evocabas, Aishel, de lo ético aterrizado en acciones concretas, ¿no? Revisar el material que voy a trabajar como un acto ético, ¿no? Porque pues generalmente uno habla de lo ético desde lo abstracto, ¿no? El respeto, pero luego dices, bueno, pero exactamente qué es el respeto, ¿no? Cómo eso se manifiesta. También esto que mencionaban de no saber, de aceptarnos nosotros como parte de ese proceso de aprendizaje y que no lo sabemos todo. Y aquí era donde venía mi otra pregunta, porque voy a soltar. bueno, hemos platicado bastante, aprovechando la risa, le agradecemos mucho a Genaro González, manda saludos desde Villaflores, Liliana Hernández también, Daniela Sumuano, gracias a Wayne por inspirar. Alexis Manzanero, muchas gracias también. Ana Medina, querida compañera de la ECAP. Ana Ortiz Velázquez también nos habla, y ahora Reinaldo Sánchez recibe algunos saludos de un docente de educación primaria. Coincido con ustedes en sus planteamientos. He encontrado que la formación que da la SEP en los centros de maestros no es la más adecuada y suficiente por sus métodos y formas. Hoy en día tenemos otros retos y poco tiempo para discutirlos, pero hay dos que me llaman a mí la atención. Uno, son los planteamientos de esta nueva escuela mexicana que están muy interesantes. Ahora que Reinaldo mencionaba, por ejemplo, SEP, ¿no? No sé si necesariamente el planteamiento en macro, cómo se reproduce en el nivel más concreto del aula, ¿no? Eso sería uno, si pudieran decir algo al respecto, está bien, si no, en este otro, me parece que en el que es en el que podemos opinar también, es que en esta construcción colectiva del conocimiento, en los últimos 3, 4 años ha entrado a participar otro sujeto, yo diría no humano, por utilizar la jerga actual, que es la inteligencia artificial, ¿no? Donde las y los estudiantes están enfrentándose ya a nuevas tecnologías. Entonces, nosotros como facilitadoras, ¿qué nos toca ahí o qué les ha pasado a ustedes si ya se han enfrentado a esto y cómo lo han estado trabajando? O si no, pues más o menos imaginar cómo podría ser esto, ¿no? ¿Quién eres tú? Bueno, así como lo he trabajado, pienso que toda herramienta puede ser beneficiosa, ¿no? Entonces, aparte, combatir eso y ponerse así, está mal, no lo hagan. Para mí, cualquier frase que impida completamente y que así, señala de esas maneras, pues no lleva a una construcción realmente, o sea, no es constructivo.
La práctica, por ejemplo, al igual que inteligencia artificial, no sé, acordeones, ¿no? Ese tipo de cosas que luego te ayudan y que dicen, uy, todo eso está mal, se puede usar a favor, al final de cuentas, como una herramienta. Porque las estudiantes van a llegar con más información de la que tú tengas ahí en el salón, ¿no? De la que todo el mundo tiene, ¿verdad? Esa inteligencia artificial obviamente nos rebasa en saberes. Pero entonces, en lo personal y en la práctica era como, ok, vamos a usar esa inteligencia artificial, pero vamos a generar de todo esto que tú tienes como hacer otro, ¿no? Como de todo lo que está aquí, que está muy teórico, cómo lo bajamos, cómo lo aplicamos a la vida. O sea, todo lo que tú tienes aquí está súper bien, claro, está perfecto, no puede ser más perfecto que generado por una inteligencia artificial que retoma todos los saberes del mundo para así divulgarlos de manera sencilla aparte. Claro. Pero tú, ¿qué entiendes de eso? ¿Tú con eso qué vas a hacer? ¿Tú con eso cómo lo vas a aplicar? ¿Qué profundiza ahora tú? ¿No? Claro. Porque una cosa es lo que está escrito ahí, pero pues si yo no entiendo nada de lo que está aquí, no me sirve a final de cuentas. Ok. La primera pregunta que dijiste fue en relación a la NEM. Pero si no la quieres responder está bien porque estamos en veda electoral y no hay. Podemos opinar como madres. Bueno, no vayan quiero a ser opinar que estoy haciendo proselitismo. No. El voto es libre y secreto. A mí me parece que cuando entró, no sé si decirle la NEM o el NEM, hubo un impacto de miedo, ¿no? En relación a ciertas temáticas que hay ahí. Okay. Que me parece que es una invitación a cada uno de nosotros como docente de actualizarnos. Y lo digo desde el reconocimiento que implica, porque pues no es la primera vez que tenemos un nuevo modelo, ¿no? Y todos los modelos, al igual que todas las metodologías, como yo lo dije, pues sí tiene cosas que sí nos suman y que hay cosas que quizás, digamos, esto no lo voy a retomar, ¿no? Como yo lo dije al principio de este conversatorio, pues al final estamos siendo paridos de la escuela tradicional. Y hay cosas chidas en nosotras, ¿no? En ti también, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que darnos la oportunidad de actualizarnos. Okay. Y sí creo, espero que esto no cause mucho conflicto, sí creo que tiene que ver quién te capacita. Okay. Yo pienso ese que es el punto intermedio, ¿no? Creo que el capacitador, sí. A mí me parece que el capacitador es fundamental para que esta metodología camine. Porque si mi capacitador no ha podido poner el cuerpo en el aula, poner las emociones en el aula, difícilmente va a aterrizarse esa metodología y solamente va a ser teoría. Ya. Teoría. Y entonces sí corremos este riesgo de que los maestros, esto es lo mismo de siempre, o no, mejor hago lo que ya me hace o me permite estar en mi zona de confort, ¿no? Entonces, yo sí creo, independientemente de que hay margen de errores en las impresiones y todo eso, sí me parece importante la actualización. ¿Y quién da la capacitación, no? Aquí vemos 12. Entonces, sí creo que es importante eso. Y también porque lo que me gusta del NEM es cómo va entramando las asignaturas. Es una cosa que me parece que sí se puede echar a andar. ¿Cuáles son cosas o factores que sí pueden, pues tal vez no hacer que el NEM camine? La cantidad de niños en el aula, si vienen desayunados o no. Sí hay factores, ¿no? Que sí afectan el ejercicio de esta metodología. Pero no dudo que haya cosas positivas de la misma, ¿no? Claro, y a mí me parece que cuando las asignaturas están conectadas y parten de lo cotidiano, se puede hacer mucho, ¿no? Claro. Porque entonces sí hay el significado de por qué estamos aprendiendo esto, claro, ¿no? Sí me hace algo. Y ahorita que decías, aquí estamos dos, valga la publicidad también, pues es justamente lo hacia donde
donde se apuntan también los procesos formativos que hacemos acá en Moçambique. Claro, claro. Sí. Pero también entiendo que, digamos, ese esfuerzo de quienes se acercan a lugares como el nuestro es un esfuerzo que viene desde la voluntad personal y desde el esfuerzo por personal. supuesto. Pero eso no excluye que el Estado, e insisto, no estoy hablando de gobiernos ni de partidos, claro, que no me veden, sino del Estado también tiene la responsabilidad de reforzar ese intermedio que decías ahorita, ¿no? Sí. Entre el gran modelo y la práctica concreta, ¿no? Los capacitadores, capacitadoras. Sí, es definitivo. Creo que eso es algo. Y, bueno, ¿y con la IA? Pues yo creo que no deja de ser una herramienta, que sí la tenemos que manejar en positivo. También creo que en nuestra urgencia de querer usar estos medios digitales, porque al final nos atrapa a todos, ¿no? Yo sí recomendaría tener actividades dentro de nuestras asignaturas o talleres donde podamos narrarnos, escribirnos. A mí me parece que eso es bien importante, porque una IA, por muy inteligente que sea y pueda acomodar el conocimiento, no coloca al sujeto en el espacio pedagógico, ¿no? Y a mí me parece que la narración, tanto oral como escrita, es algo que tenemos que cuidar, ¿sí? Porque nos coloca, y ahí hablamos de todo, ¿no? Entonces, sí creo necesario que no dejemos de escribir, ¿no? Sí, o sea, yo sí usaría la herramienta, la inteligencia artificial, sí la usaría, pero no sería mi todo, y sí creo que necesitamos herramientas de escribirnos, no narrarnos. A mí me parece fundamental. Y también el aula, bueno, o el espacio de intercambio para hacer esto, ¿no? Sí. Todo lo que yo he ido acumulando en mis redes y todo, traerlo y preguntarnos, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y qué vamos a construir, ¿no? Juntos con eso, ¿no? Sí, claro. Porque es interesante, ¿no? Es interesante. Lleva muchas cosas, pero ahí falta algo que se construya en colectivo, ¿no? Claro. O de manera personal, así como tú dices, ¿no? Narrándonos, pero poniendo el cuerpo, poniéndonos ahí en medio y así poder construir una cosa entre nosotros, como Legos. Sumándonos. Pues a quienes nos están viendo, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario también para las compañeras, aprovechando esta interesante e intensa conversación. Pues, también Xochitl Rangel le manda saludos a Wendy. Hola, Xochitl. También Claudia, nuestra querida compañera de ECAP también. Muchas gracias por estar ahí conectada. Bueno, ¿les parece si pues vamos cerrando de la misma manera en que empezamos, contando un poco de ustedes, pero esta vez sueños, esperanzas, amigos, sé que hay muchos sueños personales, pero bueno, sería toda una plática, pero pues ustedes están allí, en este mundo de las y los facilitadores educativos. ¿Cuáles son nuestros horizontes de esperanza? ¿Qué ven ustedes? ¿Hacia dónde podemos encaminar? ¿Qué nos gustaría que sucediera con estos esfuerzos que estamos haciendo? La esperanza siempre necesita ser pensada. Necesita ser pensada. Sí. Yo creo que uno de mis sueños es seguir colaborando en los espacios. Me parece que ahora sí que no importa si soy docente o soy facilitadora educativa, quiero estar acompañando procesos, ¿no? Que creo que el acompañamiento, el solo concepto tiene una resignificación en mí, ¿no? El acompañamiento. A mí me parece que eso es fundamental. Y situándolo en lo laboral, por ejemplo, claro, aquí Moçambique pues me ha dejado, ¿no? Como esto de vamos a crear el bachiller, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Y eso me parece que no corta la creatividad, ¿sabes? Sino que al contrario, la incentiva, ¿no? Ahí está. Eso me parece que es importante y que sí sería una invitación
a cualquiera que nos viera, si tiene un cargo importante como director, coordinador, ¿no? Como incentivar a las personas que se quieren arriesgar a hacer algo diferente. Vamos, ¿no? Hagámoslo. Vamos a ver qué sale de esto. Creo que eso es importante, ¿no? Entonces yo sí me veo acompañando grupos, acompañando en la creación de procesos, sí tengo ganas de hacer otras cosas, ¿no? Quiero acompañar también a mis hijas, porque pues ahora, por ejemplo, mi hija la mayor va a entrar a la escuela primaria y sé que va a ser un súper reto, ¿no? Para ella, con todas estas cosas que ya están, que traemos arrastrando, ¿no? Entonces, sí pienso que eso, ¿no? Que es la resignificación de cómo acompañamos, ¿no? Y sí me veo en los procesos. Eso. Yo concuerdo con esto de acompañamiento, claro, en paralelo con esta formación mía aquí en el mismo Moshvikil, en sexología humanista, en donde pues el acompañamiento está en el mismo título de la maestría, ¿no? Y acompañamiento de grupos, ¿no? Y justamente para mí eso de seguir seguir un proceso formativo mientras uno ya esté encaminado en la vida laboral me parece maravilloso. A mí, por eso así como me parece esta maestría tan genial. Porque al final de cuentas, pues nunca dejamos de aprender, nunca dejemos de aprender, y estamos enseñando y aprendemos también, y yo volvería como a mencionar, pues al final de cuentas, lo colectivo, la construcción colectiva, el de que entre todos sabemos todo, ¿no? Y no pasa nada si hay una cosa que yo no sé, pero si tú lo sabes, pues entonces nos aportamos, y ya me aportaste, igual y yo te aporto otras cosas, y ya las dos pues sabemos más cosas, y compartimos aparte ya hay un proceso humano, y en la construcción también de esta maestría ahorita, que para mí pues es mi primera experiencia laboral en Moshvikil. Esta construcción colectiva es la que me fascina siempre, que tenemos así una reunión y compartimos un montón, y es para mí como muy enriquecedor porque escucho a personas que me aportan mucho, y seguramente yo digo cosas que también no son tan así mal, ¿no? Son como los dos interesantes, ¿no? Entonces esto es lo que a mí, tanto en la práctica pedagógica, como en el aprender, como en la vida también, amistades, maternidades, paternidades, lo que me parece como fundamental, tomarlo en cuenta y ponerlo en medio. Pues muchas gracias a ambas por compartir y por compartirse. Creo que la síntesis de esta discusión es muy interesante, ¿no? El resignificar el acompañamiento que hacemos en nuestro papel docente, de facilitación, de talleristas, ¿no? Ese acompañamiento que supone también permitir que las y los otros vayan construyendo su propia trayectoria, ¿no? Y nosotros también aportando lo que toca en ese momento. Claro. Mencionaron también la creatividad como parte de ese acompañamiento, ¿no? De repensar, de arriesgarse a hacer las cosas de otras maneras, ¿no? Entonces me parece que es una buena síntesis, ¿no? Para todas aquellas y aquellos también que están en esa práctica. Nosotras acá en Moshvikil también estamos siempre en ese constante esfuerzo de repensar nuestra práctica y de llevarla a nuestros salones y a los espacios donde estamos. Hoy en día tenemos varios programas de formación. Uno de ellos es el que ellas dicen, nuestro programa es la maestría en pedagogía y orientación educativa comunitaria, que está en proceso de convocatoria. Claro, ¿no? Iniciamos en agosto. Tenemos las inscripciones abiertas. En agosto vamos a iniciar con un propedéutico, y justamente pues vamos a facilitar Jonathan y yo para poder pues aprender cómo son las metodologías que llevamos a cabo aquí en la Universidad de Moshvikil. Y la verdad es que pues yo les recomiendo el espacio. Si estamos en esta búsqueda de hacer algo diferente, pues aquí les esperamos. Si necesitan información. Si necesitan información, al número 967
168-2829 y pues ahí les estaré atendiendo. También Gwen mencionó la maestría en sexología, es otro programa, maestría en sexología y acompañamiento de grupos, que están ahorita en su proceso de formación. Sí. Hay otros tres, que están en convocatoria, la maestría en atención integral a infancias y adolescencias, la licenciatura en gestión ambiental, que dicho sea de paso, el próximo mes estaremos hablando de ella y de ese proceso, y el doctorado en pedagogía. Información sobre esto pueden encontrar acá mismo en nuestra página de Facebook o en la página de Moshvikil, en la página web de Moshvikil, ponen Moshvikil y aparece como una de las primeras opciones. Además de eso, también en nuestra página tenemos nuestra revista GETB, que publicamos trimestralmente, es verdad, Amelia. Amelia está detrás de cámaras, también es parte del equipo de promoción de estos conversatorios. Y la próxima semana sale ya nuestro 5º número. Ahí nosotros también divulgamos los saberes, los conocimientos que vamos produciendo acá, ¿no? Entonces, si quieren tener más información, pues pueden acercarse ahí y también replicar este conversatorio en sus redes, si les gustó. Así que bueno, pues les agradezco, les agradecemos bastante que hayan estado acá por la bonita conversación y muchas gracias. Muchas gracias.